estábamos hablando con el doctor Riciglione porque fuimos al Centro de Salud Miguel de Güemes, que él atiende ahí, así que anda, asociate, anda a verlo. Al doctor Riciglione y a todo el equipo médico, que es una barbaridad. Entonces yo le preguntaba al doctor Riciglione, ¿nosotros tomamos conciencia de nuestros órganos? ¿Lo cuidamos? Y el otro tema era el paciente diabético. ¿Cómo influye? Escúchame, si vos sos diabético, ¿cómo influye la acupuntura? Lo que se puede hacer, ¿sí? Hay dos tipos de diabetes que va a hablar, ¿sí? Y las emociones, cómo traspasan, ¿sí? Cómo nos traspasan y cómo nace esta enfermedad. Pero por sobre todas las cosas, cómo actúa la acupuntura. El doctor Riciglione en el Centro de Salud Miguel de Güemes. No, hay gente que está muy enferma y no toman conciencia de su enfermedad. Los diabéticos, por ejemplo. Los diabéticos tienen un montón de trastornos vasculares, tienen trastornos en la vista, tienen trastornos a nivel de cerebral, tienen trastornos cardíacos, pero muchas veces no toman conciencia de la enfermedad que tienen. Incluso he visto colegas que se acostumbran a inyectar la insulina, aunque no necesitarían la insulina, se inyectan la insulina para estar cómodos, pero no controlan la diabetes. La diabetes de ellos se agrava cada vez más y como es silencio, la diabetes es un asesino silencioso. Pero usted me dice que a través de la acupuntura todo esto... Se pueden mejorar mucho. ¿En serio? Se puede mejorar mucho. Lo que pasa es que necesitamos la colaboración del paciente. Eso es como cuando uno habla del tabaquismo, nosotros le sacamos, digamos, la necesidad de tabaco al paciente, pero el paciente tiene que colaborar, porque si el paciente se va a poner un cigarrillo en la boca, ni bien sale del consultorio, le va a dar un poco de asco nada más, pero después va a seguir fumando como todos los días. Y además no hay cultura de esto, digamos, hay más cultura de la pastilla, que todo me lo soluciona. Sí, desgraciadamente absolutamente todos los medicamentos de laboratorio hoy en día tienen contraindicaciones, algunas más, otras menos, pero todos tienen contraindicaciones, todos tienen toxicidad, digamos. La línea entre la terapéutica y la toxicidad es muy cortita. Por ejemplo, yo he notado que le dan un diclofenac cada 8 horas a un paciente. Qué locura. Eso es, para mí es un asesinato, porque el diclofenac, cuando uno lo toma un cierto tiempo, empieza a dañar el hígado, el riñón. Conozco gente que ha sido trasplantada renal, que es trasplantado renal, debido al diclofenac. Y tomaban 2 diclofenac por día, por ejemplo, pero durante mucho tiempo le dañó el riñón. Ahora le hago una pregunta. La persona diabética puede ser una persona joven, puede ser una persona adulta. ¿Cuál es la diferencia entre un adulto y una persona mayor con diabetes y el tratamiento que usted propone con la acupuntura? No hay. Lo que pasa es que tenemos 2 clases de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil, que es el insulino dependiente, porque faltan, directamente no tienen los elementos del páncreas para segregar insulina. Lo digo así para que se entienda. El páncreas está incompleto. Los islotes de Langerhans, que se llaman, que son los que producen la insulina, no están ausentes. Entonces eso necesitan insulina externa de por vida. Y la otra diabetes, la diabetes tipo 2, que es la diabetes que se ve en las personas mayores de 20 años, mayores de 25 años, y en los ancianos, es una diabetes que evoluciona de acuerdo a cada paciente. Yo tengo mi señora, por ejemplo, que hace 25 años que es diabética y no tiene ningún daño en ningún órgano. Qué bueno. ¿Y en la parte emocional cómo se desencadena? La diabetes es una enfermedad netamente emocional.
especialmente la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 tendríamos que adentrarnos demasiado en las filosofías, entonces ya uno lo deja de lado, lo dejamos como que el paciente ya nace con ese páncreas defectuoso y punto. Pero la diabetes tipo 2 está muy relacionada con las emociones. La falta de dulzura. Le llaman la falta de dulzura, sí. Generalmente son pacientes que han tenido una vida muy castigada, muy triste, pérdidas tempranas de los padres, de hermanos. En las de los ancianos es la tristeza que produce verse viejo, que no pueden hacer lo que hacían antes. Pero ya para meternos en ese tema necesitaríamos un programa de 2 horas, 2 horas y media. Tenga el valor de vivir. Entonces tendríamos que hablar de muchas cosas que... No, pero es importante hablarlo de eso, porque también... Sí, es muy importante. Es importante porque más allá de la medicación o lo que puede hacer usted con la acupuntura, también esto... Nosotros... Espere, doctor, déjeme terminar. No, lo importante es desde lo emocional educarlo al paciente y llevarlo a ese momento que se produce, ¿sí?, la diabetes. Claro, lo que ¿Qué nosotros... lo desencadenó? Nosotros lo que tratamos de que el paciente vea y nos diga y nos pueda contar personalmente qué es lo que sucedió en su vida que le hizo tanto daño. Entonces, a veces lo cuentan y a veces no lo cuentan. Pero queremos que el paciente, entre en la cabeza del paciente la idea de qué fue lo que lo dañó. ¿Qué desencadenó Entonces eso? después hacemos otro tratamiento que se llama cromoterapia auricular. ¡Ay, lo que sigue haciendo! la cromoterapia auricular se hace lo que se llama el borramiento de trauma. Y muchos pacientes mejoran muchísimo. Por eso digo que necesitaríamos 2 horas, 2 horas y media para hablar del tema.